Crecí sabiendo que, a los ojos de mi madre, mi medio hermano Jason siempre ocuparía el primer lugar. No era algo que ella dijera explícitamente, pero lo podía sentir en la manera en que lo miraba. Con orgullo, indulgencia, afecto. Ese tipo de calidez que hace tiempo dejé de esperar para mí. Jason, el niño dorado, no podía equivocarse. Y yo era la confiable, la responsable, la que siempre podía contar para arreglar el desastre que él causaba. Jason era 6 años menor que yo, fruto del segundo matrimonio de mi madre con un hombre que se marchó cuando él apenas había dejado los pañales. Quizás por eso ella lo mimaba de la manera en que lo hacía, porque se sentía culpable por criarlo sola. O tal vez simplemente le gustaba tener a alguien que la necesitara. Alguien que siempre dependiera de ella de una forma que yo nunca había experimentado. Aprendí a valerse por mí misma desde muy temprano. Cuando ya era adolescente, tenía un trabajo, ahorros y un plan. Universidad, carrera, independencia. Trabajé duro, pagué mis estudios y, con el tiempo, construí una vida estable y cómoda para mí. Mientras tanto, Jason se deslizaba por la vida, protegido de las consecuencias en cada oportunidad. Cuando lo expulsaron del colegio comunitario, mi madre suspiró y culpó a los profesores por ser demasiado duros con él. Cuando no podía mantener un empleo, insistía en que simplemente no había encontrado aún su verdadera vocación. Y cuando, a los 21, acumuló deudas de juego, ella lloró, lo llamó un error, y juntó el dinero para sacarlo del apuro. Eso debería haber sido la llamada de atención. Pero por supuesto, no lo fue. Jason no dejó de apostar. Solo se volvió más hábil para ocultarlo, hasta que ya no pudo. Con el paso de los años, el ciclo se repitió. Juraba que había terminado. Prometía haber aprendido la lección y luego, unos meses después, llegaba otra llamada frenética de mi madre. Otra súplica desesperada de auxilio. Al principio cedí, no porque creyera que Jason cambiaría, sino porque amaba a mi madre. Y odiaba verla tan angustiada, así que transferí dinero. Cubrí deudas. Inventé excusas, incluso cuando sabía que me estaban manipulando. Pero personas como Jason no cambian solo porque uno quiera que lo hagan. Cambian cuando se ven obligadas. Y mientras mi madre y yo siguiéramos acudiendo a rescatarlo, él nunca tendría que hacerlo. La última vez que se metió en problemas, juré que sería la última vez. Le dije a mi madre que había terminado, que no lo rescataría de nuevo. Ella lloró, suplicó, me acusó de ser desalmada, pero me mantuve firme. Y por un tiempo, pareció que Jason finalmente había tocado fondo. Se mudó con mi madre, consiguió un trabajo en un concesionario de autos y, de hecho, logró mantenerlo casi 1 año. Empecé a creer que, tal vez, solo tal vez, había cambiado de verdad. Debería haber sabido que estaba equivocado. Hace unas semanas recibí una llamada de mi madre. Casi la ignoro, estaba exhausta después del trabajo, y no tenía ganas de otra de sus monótonas charlas cargadas de culpa, pero algo en su voz me hizo detenerme. «Tenemos que hablar», dijo, con tono cortante y urgente. «Es sobre Jason». Cerré los ojos y tomé un respiro profundo y pausado. «¿Qué ha hecho ahora?» Silencio. Y luego un sollozo ahogado. «Es grave», susurró. «Está en serios problemas esta vez». No quería preguntar, pero sabía que tenía que hacerlo. «¿Cuánto?» Ella dudó, y esa duda me lo dijo todo. 15,000, dijo finalmente, con la voz pequeña, como si ya supiera lo ridículo que sonaba. Las personas a las que les debe son peligrosos. Si no les pagamos, no sé qué le pasará. Nosotros. Como si esto fuera mi problema. Como si las elecciones imprudentes y autodestructivas de Jason fueran, de alguna manera, mi responsabilidad. Sentí la frustración familiar burbujeando en mi interior. «Mamá, te dije la última vez, ya no voy a hacer esto. Por favor», suplicó. «Es tu hermano». «Medio hermano», quise reprimir,
Pero tragué las palabras. Sabía que no debía discutir con ella cuando estaba así. «No entiendes», continuó, elevando la voz. «Esto no es como antes. Juró que había dejado de apostar, y yo le creí. Pero ahora lo están amenazando, y yo no tengo ese tipo de dinero. Tú sí». Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No era la preocupación ni el amor, sino otra expectativa de que yo arreglaría el desastre de Jason. Por primera vez en mi vida, sentí algo cambiar dentro de mí. Una certeza silenciosa y de acero. Había terminado. Terminé de ser el plan de respaldo. Terminé de ser a quien acudían cuando Jason arruinaba su propia vida. «No puedo ayudarte», dije con la voz firme. Esta vez no. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Y luego, dijo las palabras que sabía que estaban destinadas a herirme hasta lo más profundo. «Si no lo ayudas, olvida que tienes una madre». Durante un largo momento, me quedé allí mirando mi teléfono, escuchando el latido de mi propio corazón retumbar en mis oídos. Luego, sin decir otra palabra, colgué. Y así, de repente, algo en mi interior hizo clic. Ya no iba a ser su red de seguridad. Que se arreglaran solos. Me quedé mirando mi teléfono mucho después de colgar, con esas palabras resonando en mi cabeza. «Olvida que tienes una madre». Ella lo había dicho como un arma, un intento final y desesperado de quebrantarme. Y quizá, en algún tiempo, hubiera funcionado. Pero esta vez solo solidificó mi decisión. No iba a pagar la deuda de Jason. No lo iba a rescatar de nuevo, solo para que volviera a caer en los mismos hábitos autodestructivos, arrastrándonos a todos con él. Y si eso significaba perder a mi madre, entonces quizá ya la había perdido hacía mucho. Durante los días siguientes, me preparé para las consecuencias inevitables. Sabía que mi madre no iba a dejarlo pasar. Había pasado años perfeccionando el arte del chantaje emocional. Y no iba a parar ahora, no, cuando Jason estaba en problemas. No cuando ella aún creía que podía hacerme sentir culpable hasta la sumisión. La primera llamada llegó esa noche. La dejé ir al buzón de voz. La segunda llegó 1 hora después. Luego la tercera. Para cuando desperté a la mañana siguiente, ella había dejado media docena de mensajes, cada uno más frenético que el anterior. «No sé qué te pasa, pero estás siendo egoísta. ¿Acaso te importa lo que le pase a tu propio hermano? ¿Qué clase de persona eres? Él tiene miedo, yo tengo miedo. No puedo hacer esto sola, ya sabes que no puedo. Te crié mejor que esto». Los borré todos. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Jason. Era corto, directo. «¿En serio vas a dejar que vengan por mí?» Ni una disculpa. Ni una súplica. Solo una acusación, impregnada de un sentido de derecho. Lo ignoré. Al día siguiente, mi madre apareció en mi apartamento. Escuché el golpe en la puerta y supe de inmediato quién era. Por un breve segundo, consideré fingir que no estaba en casa, pero luego volvió a golpear esta vez más fuerte, más insistente. Suspiré y abrí la puerta. Ella parecía exhausta, su cabello, habitualmente perfecto, estaba desarreglado, y su rostro mostraba signos de estrés y frustración. Pero sus ojos eran agudos, calculadores. No estaba allí para suplicar. Estaba allí para ganar. «¿En serio vas a hacer esto?», preguntó, entrando sin esperar invitación. «¿Hacer qué?», respondí con frialdad, cruzando los brazos. «Darle la espalda a tu familia». Ah, ahí estaba. El mismo guión, las mismas líneas desgastadas, el peso de la expectativa disfrazada de amor. No respondí, solo esperé. Ella tomó un respiro profundo y luego cambió de táctica. «Jason cometió un error, ¿vale? Él lo sabe. Pero estas personas, estos monstruos no, se van a preocupar por disculpas cuando vengan a buscar su dinero. Podría salir lastimado, cariño. Podría morir». Su voz se quebró en esa última palabra,
pero yo no me dejé engañar. Entonces, tal vez, debería haberlo pensado antes de apostar el dinero que no tenía. Ella se estremeció, como si la hubiera golpeado. Te dije, él prometió que había terminado. Y yo te dije que ya no iba a limpiar sus desastres. El silencio se extendió entre nosotras. Tú tienes el dinero, dijo finalmente, con voz baja, casi suplicante. $15,000 no es nada para ti. Vives en este lugar bonito, no tienes dificultades. Podrías arreglar todo con una sola transferencia. Ni siquiera lo notarías. Sentí una risa fría y amarga elevarse en mi garganta. Por supuesto, ella pensaba así. Porque para ella, mi dinero no era realmente mío, era de todos. De la familia. Lo que hago con mi dinero no es asunto tuyo, dije con voz pareja. ¿Y sabes qué más? Tienes razón. Podría arreglar esto para Jason. Podría pagar su deuda, hacer desaparecer sus problemas otra vez. Pero ¿qué pasa la próxima vez? ¿Y la vez siguiente? ¿Realmente crees que esta es la última vez? Porque yo no lo creo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Solo no sé qué más hacer. Suspiré, de repente exhausta. Entonces, déjalo que lo solucione, mamá. Pero, lo digo en serio, la interrumpí. Tienes que dejar que él se enfrente a esto. No es un niño. Es un hombre adulto. Y ya es hora de que actúe como tal. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No lo entiendes. Siempre has sido la fuerte, la responsable. Yo no sé cómo manejar esto sin ti. Por un momento, sentí algo agitarse dentro de mí. Esa vieja y familiar culpa. Ese impulso de arreglar las cosas, de hacerlas mejor, de ser la hija que ella necesitaba que fuera. Pero luego recordé todas las veces que me pidió sacrificar mi propia paz por los fracasos de Jason. Todas las veces que intervine mientras él se quedaba a salvo, en el confort de su inquebrantable apoyo. Y me endurecí. Vas a tener que aprender, dije simplemente. Ella me miró, realmente me miró, y por primera vez en mi vida, creo que se dio cuenta de que hablaba en serio. No iba a salvar a Jason. No iba a salvarla a ella. Había terminado. Exhaló bruscamente y luego se dio la vuelta para irse. Pero antes de marcharse, lanzó una última daga por encima del hombro. ¿Crees que nos estás dando una lección? Bien. Pero cuando necesites a esta familia, cuando me necesites, espero que recuerdes este momento. Y se fue. Me quedé allí por largo tiempo, mirando la puerta cerrada, con el pecho apretado por algo que se sentía a la vez como dolor y alivio. Ella pensaba que me estaba advirtiendo, pero lo que no se daba cuenta era que nunca había tenido realmente una madre en quien confiar. Y por primera vez en mi vida, estaba bien con eso. Durante los primeros días después de que mi madre saliera furiosa de mi apartamento, sentí una paz desconocida. Era extraño, casi antinatural. No estar constantemente revisando mi teléfono, esperando otro mensaje cargado de culpa, otra súplica desesperada para arreglar el desastre de Jason. Había trazado una línea en la arena, y por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de cruzarla por ellos. Pero sabía que no debía creer que terminaría tan fácilmente. El silencio era temporal. La tormenta venía. Comenzó con la calculada ausencia de mi madre. Normalmente llamaba cada 2 días a veces solo para quejarse del clima o para chismear sobre parientes lejanos que apenas recordaba. Ahora, nada. Sin mensajes, sin llamadas, ni siquiera sus habituales mensajes indirectos sobre la importancia de la lealtad familiar. ¿Bien? Que se encojan. Yo no iba a salir en su busca. Entonces Jason lo intentó. No sé lo que mamá te dijo, pero esto no es totalmente culpa mía. Ese fue el primer mensaje de texto. Lo ignoré. 1 hora después llegó otro.
Estaba bien hasta que algún imbécil me engañó para apostar mal. Me tendieron una trampa. ¿En serio vas a castigarme por eso? Ese me hizo reír. ¿Tendido una trampa? Como si alguien lo hubiera forzado a sentarse en una mesa de póker y a tirar dinero que no tenía. No me molesté en contestar. Al día siguiente, llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. No entiendes lo que estás haciendo. Me estás dejando a mí lidiar con gente que no se anda con tonterías. Necesito ayuda, ¿vale? Puedes enojarte conmigo después. Solo sácame de este lío primero. No caería. Pero aún manteniéndome firme, sentía el peso de ello presionándome. La vieja culpa, los viejos instintos de arreglar las cosas, de mejorarlas, carcomían los bordes de mi resolución. No era responsable de Jason. Lo sabía, pero saberlo y sentirlo eran dos cosas distintas. Una semana pasó antes de que mi madre rompiera finalmente el silencio, no con una llamada, ni siquiera con un mensaje, sino con algo infinitamente más predecible. Se acercó a la familia. Empezó con mi tía. Cariño, no quiero meterme en problemas, pero tu madre realmente está pasando un mal momento. No entiende por qué le está siendo tan dura. No con Jason, no con el hombre adulto que había apostado más dinero del que la mayoría gana en 6 meses. No, a sus ojos. Esto era acerca de que yo me negaba a ser una hija obediente. Ella siempre ha hecho tanto por ti, ¿sabes? Oh, yo lo sabía. Sabía exactamente lo que ella había hecho por mí, cómo se aseguró de que tuviera comida y ropa, cómo esperaba gratitud a cambio, como si el deber parental básico fuera un sacrificio monumental. Solo digo que, al fin y al cabo, es tu madre. No querrás tener remordimientos después. Remordimientos. Esa era la verdadera arma. ¿Y si algo le pasa a ella? ¿Y si esta es la última pelea que tienen? ¿Y si miras atrás y desearas haberlo manejado de otra forma? Pero yo había pasado años sacrificando mi paz por su caos. Ya no lo haría. Así que dejé que mi tía hablara. La dejé suplicar, insinuar y cargarme de culpa. Luego terminé la llamada con un simple, «Esto no es mi problema». Y así fue. Hasta que mi madre intensificó la situación. Una noche, una semana después de nuestra confrontación, llegué a casa y encontré un sobre deslizado por debajo de mi puerta. Al principio pensé que era solo otro volante de algún negocio local, pero cuando lo recogí y vi la caligrafía de mi madre en la portada, se me encogió el estómago. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. Electricidad. 212. Agua. 85 teléfono. 130 salia. Apago de tarjeta de crédito. 540 inca. Al pie, en su pulcra letra cursiva, había escrito: «Ya que no te consideras parte de esta familia, asumo que también dejarás de usar mi dinero. Estos fueron tus gastos del mes pasado. Págalo tú». Miré el papel, con el pulso lento y firme. Por supuesto, ella había llegado a ese punto. Durante años yo había ayudado a cubrir sus cuentas. Empezó pequeño mandando un poco extra cuando ella necesitaba comprar víveres, cubriendo gastos imprevistos. Y luego, de algún modo, se volvió algo esperado. Ella nunca me pidió explícitamente que me hiciera cargo de ciertos pagos, pero en algún momento, simplemente, sucedió. Mencionaba que le faltaba dinero, y yo intervenía, y porque siempre lo había hecho, ella decidió que se lo debía. Pues ya no. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Con unos toques, y así de simple, cancelé los pagos automáticos a sus cuentas. ¿Quería cortarme? Bien. Yo la estaba cortando a ella también. La reacción fue inmediata. Desperté a la mañana siguiente con 12 llamadas perdidas. Un mensaje de voz de Jason, furioso. «¿De verdad nos estás jodiendo? Mamá ni siquiera pudo pagar el alquiler este mes. ¿Qué clase de persona hace esto con su propia familia?» Otro de mi madre, temblando de rabia apenas contenida.
¿Así que esto es lo que eres ahora? ¿Quieres castigarme por pedirte ayuda? Pues bien, pero cuando me necesites, ni te molestes en llamar. Y un último mensaje de un número desconocido, pero yo sabía perfectamente de quién era. Crees que eres mejor que nosotros, pero siempre estarás solo, recuerda eso. Me quedé con esas palabras por un largo momento, dejando que se asentaran. Luego me reí, porque la verdad es, tenían razón. Yo estaba solo, pero por primera vez en mi vida, eso no se sentía como un castigo. Se sentía como libertad. Esperaba ira. Esperaba más chantajes emocionales, más familiares intentando ponerme sentido común. Lo que no esperaba era desesperación. A Jason le tomó 2 semanas entrar en pánico total. Sus mensajes se transformaron de acusatorios a súplicas descaradas. Por favor, solo ayúdame esta vez. Te juro que te lo pagaré. Están en serio, ¿vale? No sé qué hacer. Luego vinieron las llamadas. Al principio, las dejé ir al buzón de voz, pero eventualmente, la curiosidad pudo más. Hermana, vamos, balbuceó, con la voz áspera como si no hubiera dormido. Sé que la cagué, pero ya no tengo opciones. Te lo juro por mi vida que no volveré a apostar. Solo ayúdame a pagarles y arreglaré mi vida. Me recosté en mi silla, mirando el techo. Casi podía escuchar a mi madre en el fondo, retorciéndose las manos, esperando que cederá, pero no lo hice. Así que le dije la única cosa que Jason nunca esperó oír de mí. Arréglatela tú solo. Un silencio atónito. Luego, una risa incrédula. ¿En serio estás hablando en serio ahora? No respondí. ¡Van a venir por mí!, exclamó, elevando la voz. «No entiendes. Estos tipos no dejan pasar nada. Deberías haberlo pensado antes de pedir prestado dinero de ellos», dije fríamente. Él exhaló con brusquedad, enfurecido. «Increíble. Después de todo lo que mamá ha hecho por ti, ¿nos dejas pudriéndonos?» «Ella ha hecho bastante por ti, Jason. Yo solo era su plan B». Otro silencio, pero este era diferente. Creo que por primera vez en su vida, Jason comprendió que yo no estaba jugando. «¿En serio vas a Seattle a hacer esto?», murmuró. «Sí», respondí simplemente. «Lo haré». Colgué y esperé. Porque conocía a Jason, sabía que intentaría buscar otra salida y sabía que saldría espectacularmente mal. Todo sucedió en menos de una semana. La primera señal de que las cosas habían ido realmente muy mal fue una llamada de mi madre. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. «Espero que estés contento. Tu hermano está en la cárcel». Lo leí 2 veces. Luego de nuevo. Y luego, movido por una curiosa mórbida, abrí mi laptop y busqué las noticias locales. Ahí estaba. Un artículo corto, enterrado bajo titulares más urgentes. Hombre local arrestado por intento de fraude. Jason había intentado estafar para salirse de sus deudas. No estaba seguro de cómo, quizás había escrito un cheque falso, o tal vez había prometido dinero que no tenía. De cualquier forma, a quienes les debía no les cayó bien. Y ahora, él estaba en una celda de detención. Esperé sentir alivio. En lugar de eso, lo único que sentí fue agotamiento. Había pasado años intentando evitar que llegara este momento. Limpiando sus desastres, protegiéndolo de las consecuencias. Y ahora que finalmente me había rendido, él había colapsado exactamente como temía. Pero esta vez no me apresuré a arreglarlo. Esta vez no lo rescaté. Y ellos lo sabían. Cuando mi madre apareció en mi puerta, casi me reí. Por supuesto que había venido. Por supuesto que tenía esa mirada la misma de siempre, cuando quería algo de mí. Esa mezcla perfecta de dolor y decepción, diseñada para hacerme sentir la peor persona del mundo. «Ganaste», dijo secamente. Levanté una ceja. «¿Perdón?» «Ganaste», repitió, entrando como si aún tuviera derecho. «¿Estás contenta ahora?»
Jason está en la cárcel. ¿Estás satisfecha? Cerré la puerta tras de mí. Yo no lo mandé a la cárcel. Tú lo dejaste pasar. Y ahí estuvo. Su último y desesperado intento de hacerme sentir responsable. Crucé los brazos. ¿Y qué? ¿Quieres que pague la fianza? ¿Que salde su deuda? ¿Qué es lo que quieres de mí, mamá? Ella dudó, apenas por un segundo, porque ambas sabíamos que eso era precisamente lo que quería. Pero yo nunca había mantenido mi posición tan firme como ahora. Y creo que, por primera vez, ella se dio cuenta de que tal vez no ganaría esta vez. Probó otra táctica. Es tu hermano. Me encogí de hombros. Y soy tu hija. Eso no te ha impedido tratarme como un cajero andante. Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. No. Me reí fríamente. Jason ha tenido oportunidad tras oportunidad para arreglar su vida, y en lugar de dejarlo enfrentar las consecuencias, lo has habilitado. Y ahora que finalmente ha chocado contra un muro que no puede escalar, ¿quieres que lo arregle? ¿Otra vez? Ella no supo qué decir. Por una vez en su vida no tenía argumento, porque sabía que yo tenía la razón. Respiró hondo. No tengo el dinero para sacarlo, admitió. No es mi problema. Sus labios se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer lo que yo había dicho. Luego, finalmente, se quebró. Las lágrimas llegaron primero. Se sentó en mi sofá, cubriéndose el rostro, llorando de verdad, no esas lágrimas falsas y dramáticas que usaba para manipularme, sino lágrimas reales. No sé qué hacer, susurró. Por un segundo sentí una punzada de compasión, pero solo por un segundo, porque esto era cosa suya. Ella había construido este castillo de naipes, convencida de que Jason nunca lo dejaría caer. Y ahora, al colapsar todo a su alrededor, ya no tenía a quien culpar. Así que me senté frente a ella y le dije las palabras que cambiarían todo. «Vas a encontrar la solución», le dije, tal como lo hice yo cuando me dejaste sola para arreglármelas. Tal como lo hice cuando Jason arruinó su propia vida. Vas a encontrar la solución, porque yo no lo voy a arreglar por ti. Ella me miró, con el rostro surcado de lágrimas, buscando alguna señal alguna que indicara que todavía era su hija, que aún me importaba lo suficiente como para ceder. Pero yo ya no lo hacía, ya no. Yo era libre, y por fin, ellos aprenderían lo que significaba valerse por sí mismos. Jason permaneció en la cárcel durante un mes, antes de que mi madre juntara, finalmente, suficiente dinero para sacarlo. No fue a costa mía, claro, había dejado muy claro mi postura. Ella pidió prestado a la familia. Suplicó a viejos amigos e incluso, supe más tarde, pidió un préstamo para el cual no tenía ningún derecho. Todo para salvar al hijo que la había hundido junto a él. ¿Y qué hizo Jason tan pronto como fue liberado? Desapareció. No literalmente no, huyó del país ni nada tan dramático. Pero dejó de responderle a nuestra madre, y convenientemente olvidó las promesas que había hecho mientras estaba tras las rejas. No se convirtió de repente en un hombre cambiado. No estaba agradecido. No se volvió responsable mágicamente. No. Jason hizo lo que Jason siempre hacía. Se escapó. Y por primera vez, mi madre no tuvo a quien culpar sino a ella misma. Me enteré de su desaparición por mi tía, no por mi madre. Hace semanas que no tiene noticias de él. Me dijo por teléfono, con voz baja, como compartiendo un secreto trágico. Después de todo lo que hizo por él, después de todo el dinero que pidió prestado, simplemente se esfumó. Solté un respiro lento, esperando lo inevitable. Está pasando muy mal ahora, continuó mi tía. Se está ahogando en deudas y, bueno, está completamente sola. No lo dice, pero se nota que se arrepiente de cómo lo manejó. No dije nada. Supongo que lo que te estoy preguntando es, ¿quizá ya es hora de hacer las paces con ella? Al fin y al cabo, es tu madre. Ahí estaba. Incluso ahora, después de todo, mi familia aún esperaba que yo fuera la que arreglara las cosas. Pero ya había tomado mi decisión.
Así que le di a mi tía la misma respuesta que le había dado a mi madre, la misma que le había dado a Jason. Eso no es mi problema. Ella suspiró. No tienes que ayudar económicamente, solo háblale. Está miserable. Está miserable por sus propias decisiones. Lo sé, pero nada. La interrumpí. Ella dejó claro mi lugar cuando me dijo, olvida que tienes una madre, si no pagaba la deuda de Jason. Así que eso es exactamente lo que hice. Un largo silencio. Realmente no lo dices en serio. Sonreí, pero sin calor. Lo digo en serio. Han pasado 6 meses ya. 6 meses desde que vi a mi madre por última vez. 6 meses desde que Jason desapareció, dejándola a ella para limpiar el desastre de su vida, no el mío. ¿Y sabes qué? Nunca me he sentido más ligera. Por primera vez no despierto con el peso de sus problemas aplastándome. Mi dinero es mío. Mi paz es mía. Mi vida, finalmente, es mía. Y no me arrepiento de nada. Mi madre intentó comunicarse una vez. Un mensaje de texto. Te extraño. Lo leí. No respondí. Porque ya no me quedaba nada que dar.